Bueno, ahí va. Entonces, lo que veríamos ahora en los ciclos de potencia en la unidad temática 9 serían los ciclos de potencia de gases. Para ello tendríamos que ver el ciclo de potencia por excelencia, que es el ciclo de Carnot, fundamentalmente orientado hacia aquel que está enfocado con la teoría de aire estándar, ¿sí? Les voy ahora proyectar el power. Díganme ustedes si lo ven. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe, profe. está bien. Sí, profe. ¿Ahora lo ven completo? Sí. Bien. Bueno, entonces veríamos lo que se da en llamar el ciclo de Carnot, como les decía, el ciclo de excelencia o el ciclo de modelo que se utiliza en las máquinas térmicas para poder aumentar su eficiencia y tenerlo como un estandarte a seguir, ¿sí? Ese ciclo de Carnot, que es uno de los ciclos de potencia más importantes, es el que vamos a considerar ahora. En sí, las máquinas térmicas, la mayoría de ellas son cíclicas, es decir, que realizan un ciclo desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista termodinámico. Desde el punto de vista mecánico es cómo se desarrollarían los distintos procesos mecánicos de estas máquinas térmicas para desarrollar o entregar un trabajo hacia el medio. Y el ciclo termodinámico es aquel en el cual, que el ciclo mecánico generalmente suele ser abierto, ¿no? En la realidad. Y en la teoría es cerrado y va a depender de los ciclos termodinámicos que se vayan efectuando. El fluido en sí de trabajo de una de estas máquinas vuelve a su estado inicial, siempre en las mismas condiciones iniciales, luego recorre el ciclo nuevamente. Y este fluido que realiza el trabajo durante todo este conjunto de procesos que se da a llamar un ciclo, ¿recuerda? Lo hace, como le digo, de una manera ideal dentro de lo que sería el ciclo de Carnot. La diferencia entre los dos tipos de trabajo o el área que va a representar estos ciclos termodinámicos, en un diagrama PV representaría el trabajo que está entregando esta máquina térmica, ¿sí? La eficiencia de estas máquinas se puede llegar o se puede aumentar tratando de minimizar el trabajo que se hace sobre la máquina y maximizando el trabajo que la máquina entrega, ¿verdad? Fíjense ustedes que siempre que se realiza un ciclo va a haber parte de esa energía que la máquina entrega al medio y parte de la energía que necesita la máquina absorber para poder completar el ciclo, ¿sí? Es decir que esto sería, en definitiva, para que se pueda cumplimentar tanto el primero como el segundo de los principios de la termodinámica, ¿sí? Ya vamos a ver por qué y cómo lo podríamos llegar a demostrar. Los ciclos más eficientes, que son los modelos a seguir, generalmente provienen de los procesos reversibles que requieren una mínima cantidad de trabajo y entregan justamente la mayor cantidad de trabajo hacia el medio, ¿sí? Esto sería lo que se busca a través de lo que sería el ciclo de Carnot, en su teoría considerando al aire estándar, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos la introducción que les hice? Es decir, que la transformación de calor en trabajo lo haríamos a través de un conjunto de procesos que es un ciclo. Estos primeros ciclos o este primer ciclo fue estudiado por Carnot y ya vamos a ver en qué consiste.
y que se trata teóricamente de maximizar el trabajo que entrega la máquina y minimizar las pérdidas, porque así sería en definitiva. A pesar de que los ciclos son reversibles, es posible, o mejor dicho, debe haber una cantidad de trabajo que se entregue al medio. ¿Por qué? Pregunto. Porque si no, no cumpliría con la definición de máquina térmica. Mm, no, por un lado está bien, pero ¿por qué definíamos así máquina térmica? Siempre tiene que haber un calor de desecho. ¿Por qué? Por el segundo principio. Para que cumpla con el segundo principio. Muy bien. Es decir, de allí viene todo lo demás. Consecuencia que la máquina térmica debería de cumplir con el segundo principio. Muy bien. Entonces, en la práctica, estos ciclos reversibles que estábamos hablando es prácticamente imposible, nada más que estos ciclos, como lo tomamos de un tipo modelo a seguir, es el máximo eficiencia que se podría obtener, es decir, es el objetivo a concluir o a obtener una máquina de ese tipo, ¿sí? Los ciclos reversibles proporcionan límites como máximos, ¿verdad? En los que se va a dar el desempeño de este ciclo para entregar trabajo. El ciclo reversible, entonces, más conocido, como le dije, es el de Carnot, en el cual la máquina térmica teórica que opera en estos ciclos se llama máquina térmica de Carnot, como les digo, que es un modelo de eficiencia a seguir. Bueno, hay algo, un poco de historia, ¿no? Que cuenta que en 1824 el ingeniero Sadi Carnot estudió la eficiencia, cuando ya comenzaban a hacer todo esto del uso del calor y el nacimiento de la termodinámica. Pero bueno, cuentan parte de la historia, ¿no? La verdadera historia, por allí la leí, que es en realidad el padre de Carnot, es decir, el padre de Don Sadi Carnot, también Carnot, que era profesor de física y que estuvo en la famosa Revolución Francesa. Y bueno, por asuntos políticos y demás, le dio, y lógico, el hijo siguió los estudios también y pudo concretar en un escrito, en un libro que en el mundo y la historia lo conoce como si fuese, ¿no? Pero en realidad la verdadera historia cuenta que es el padre, ¿no? Que por otros aspectos fuera de la física no se lo reconoció. Como las grandes cosas por ahí no se reconocen cuando verdaderamente es el autor de la historia. Bueno, las máquinas de Carnot pueden pensarse como un cilindro en el cual tiene adentro un pistón y un sistema de biela-manivela. Bueno, ahí me comí, ¿no? Pero en realidad es biela-manivela para transformar el movimiento alternativo en movimiento circular, ¿sí? Entonces, ese movimiento, como les dije, lineal que se obtiene del pistón dentro del cilindro, se va a obtener gracias a una cierta cantidad de un gas ideal con las condiciones o con la conceptualización de aire estándar, hace funcionar a esta máquina intercambiando calor entre dos fuentes de temperatura que están constantes, que a temperatura T1 menor que temperatura T2. Las transferencias de calor entre la fuente y el gas del cilindro, como se puede ver, lo realiza isotérmicamente, es decir, a temperaturas constantes. Eso es importante definirlo en todo el ciclo de Carnot, como son los procesos. Entonces, recibe y elimina calor desde una temperatura de una fuente hacia lo que normalmente se da a llamar sumidero, en forma isotérmica, ¿sí? Es decir, a temperatura constante. El ciclo se va a completar también con una expansión y una compresión de tipo adiabática, ¿sí?
Es compresión, ojo, no vayan al final a decir comprensión. Comprensión viene de la psicología, por favor, es comprensión, ¿sí? Lo otro es comprender, es otro tema. Aquí les presento el ciclo de Carnot, como ustedes verán en el diagrama P, presión, volumen específico, recibe calor isotérmicamente a una temperatura T1, se expande adiabáticamente, luego comprime isotérmicamente, le entrega el calor hacia el sumidero y luego se comprime nuevamente hacia el punto 1 y termina el ciclo adiabáticamente. El área que va a dejar este ciclo, que son 2 isotermas y 2 adiabáticas, es el trabajo que va a realizar esta máquina. Entonces, en la expansión isotérmica reversible, que sería la primera, ¿sí? Recuerden, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. En esa primera expansión que va desde un volumen mínimo hacia, viajando el pistón hacia el volumen máximo, se encuentra la temperatura, a ver si no puse mal, temperatura T sub 2, está bien. No, mira, está expansionándose a la temperatura que está a T1. La expansión es a temperatura T1. Bueno, por eso les digo que tienen que leer el libro, ¿no? Es decir, que estoy expansionándome en esta isoterma. Por lo tanto, es T1. ¿Sí? Esa presión es alta, por lo tanto permite, y esa fuerza lo empuja al pistón desde un volumen mínimo tratando de expandirse, se va a acercar lentamente, digamos, hacia la temperatura T sub 2 del cilindro y se mantiene en contacto con ella mientras el gas se va expandiendo. ¿Mm? Gracias a la presión y a la temperatura del gas, produce esa fuerza sobre el área del pistón que lo empuja. El gas se va expandiendo y tiende lógicamente a enfriarse. Entonces absorbe nuevamente calor de la fuente. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos esos procesos que eran reversibles y que decíamos que había un delta de T que producía una variación y luego el medio reaccionaba y le entregaba hasta que se iban convirtiendo en pequeñísimos puntos infinitesimos de equilibrio? Bueno, estamos viendo eso, que está realizándose una transferencia en la cual lentamente va tomando calor, se expande, se enfría, vuelve a tomar calor, se vuelve a expandir y así sucesivamente. Por lo tanto, se va transformando esa expansión en una transformación isotérmica, fíjense ustedes, a temperatura constante. ¿Por qué? Porque cuando el gas se quiere enfriar, vuelve a absorber calor y así sucesivamente hasta que lógicamente deja de recibir el calor, termina la absorción de calor que sería en el punto 2. Lógicamente, aplicando el primer principio, al ser a temperatura constante, la variación de energía interna es cero, por lo tanto, todo el calor que recibe ese gas, que está considerado como un gas ideal, va a producir trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, es un trabajo mayor que cero, porque es el sistema, en este caso, el que está entregando trabajo. Luego viene la quita, digamos. Supongamos que ustedes tienen, como lo explica Sen, el cilindro tapado por una fuente térmica y tienen la oportunidad de esa fuente térmica de sacarla y ponerla y sacarla y luego poner el sumidero. Entonces, como que a la tapa de este cilindro que contiene el pistón, yo le saco la fuente térmica, ¿sí? Y lo aíslo. Entonces va a seguir expansionando porque el gas va a seguir con presión y temperatura, pero como está aislado, está en una expansión de tipo adiabática, no hay transferencia de calor hacia el medio. Sigue la expansión, como
la expansión se hace sin transferencia de calor, el calor es cero, entonces lo va a hacer en función de la energía interna que tiene el gas y va a seguir entregando trabajo y lógicamente hacia el medio, entonces el trabajo sigue siendo de tipo positivo. Por eso puse mayor que cero. ¿Sí? ¿Qué quería decir que sea positivo? Que es el sistema el que entregaba trabajo de acuerdo a la convención de ciclo. ¿Me van entendiendo? Yo les voy explicando ciclo, proceso por proceso, el ciclo que se ideó y describió Carnot en el afán de encontrar una respuesta por qué las máquinas térmicas entregaban trabajo. Luego viene, permítanme volver, estamos en el punto 3, cuando ya concluyó la expansión adiabática, comienza el retorno ahora del pistón que está en su máximo volumen hacia su mínimo volumen, es decir, comienza el retorno. Bien. En esa compresión, que lo vamos a hacer isotérmicamente, ¿qué quiere decir? Que ahora le saco la tapa del cilindro, ese bloque aislante que tenía, y le coloco uno que sea conductor y lo pongo en contacto con el sumidero. ¿Qué va a suceder? Que el gas se va a enfriar. Entonces va a tener que ir hacia la temperatura del sumidero, que a ver si lo coloqué bien, sería la temperatura T sub 2, al cual está el sumidero, que generalmente sabe ser el ambiente, ¿verdad? Se enfría y lo voy comprimiendo adiabáticamente, isotérmicamente hasta el punto 4. En ese punto le saco el bloque conductor y le coloco nuevamente el bloque aislante. Y comienza lo que se da en llamar la compresión adiabática, en la cual, a ver, no hicimos el análisis anterior. En la compresión isotérmica, como es isotérmica, entonces la variación de energía interna cero, quiere decir que todo ese trabajo que se hizo sobre el sistema, ¿en qué lo va a transformar? En calor sobre el gas. ¿Por qué? Porque es un trabajo hacia el sistema y como la variación de energía interna a temperatura constante cero, ese trabajo que es negativo, ¿por qué? Porque es sobre el sistema, va a hacer que incremente la temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta el calor. ¿De quién? Del gas que está dentro del cilindro. ¿Y qué va a suceder? Y que va a subir desde el punto 3 hacia el punto 4 la presión, de forma isotérmica. ¿Se entiende? Por eso sube la presión. ¿Me van entendiendo? Luego saco de nuevo el bloque conductor, le coloco el aislante y lo sigo comprimiendo hasta el punto 1 que concluye el ciclo de Carnot, en el cual, al no haber transferencia de calor es cero, entonces, fíjense ustedes, sigue habiendo una variación de energía interna a costa del trabajo de compresión adiabático que se está realizando. Por ello es menor que cero. ¿Se va entendiendo? Con eso termina el ciclo de Carnot, en el cual, como veíamos, analizando infinitésimo punto por punto ciclos reversibles, vamos a ver que son entonces 2 isotérmicas y 2 adiabáticas. Ahora ya está más o menos resumido. De 1 a 2 recibe calor isotérmicamente, se expande isotérmicamente. De 2 a 3 se expande adiabáticamente, entregando en las dos carreras trabajo, ¿verdad? Luego lo comprimo, entrega calor isotérmicamente hacia el medio o el sumidero hasta el punto 4 y desde el punto 4 lo comprimo adiabáticamente hasta el punto 1 y nos representaría estos 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos, el ciclo de Carnot. En un diagrama PV, el área representada por el ciclo
es el trabajo que desarrolla el ciclo, ¿verdad? Es decir, es un trabajo de tipo positivo. En un diagrama temperatura absoluta, entropía, el área encerrada por las dos isotérmicas, y fíjense, las adiabáticas son dos procesos isentrópicos, ¿verdad? Por eso son dos rectas que representan un punto, y la entropía 1 es igual a la 4, la 2 es igual a la 3, y en el proceso isotérmico estamos T1 igual a T2 y T3 igual a T4, recibiendo y entregando el calor. ¿Sí? ¿Y qué representa el área en el diagrama temperatura-entropía? El calor, ¿verdad? Bien. Entonces, el ciclo de la máquina térmica de Carnot recibe un calor a temperatura constante y lo hace reversiblemente. Por lo tanto, en todos los procesos, todo el ciclo es reversible. Por lo tanto, yo podría invertirlo y obtener lo que se da a llamar el ciclo frigorífico o de refrigeración de Carnot. El ciclo es lo mismo, nada más que en este caso yo tendría que entregarle trabajo al ciclo para que pueda absorber calor del sumidero y bombearlo hacia el de mayor temperatura, ¿sí? Como es un ciclo reversible, teóricamente factible de poder realizar, ¿sí? Bien, como verán está todo invertido, no solamente el calor y el bombeo en sí de calor del sumidero hacia la fuente, sino que también los procesos, ¿sí? Quedaría más o menos esto, yo le hago trabajo al sistema y absorbería calor del sumidero y lo bombearía a la fuente a través de los procesos que se desarrollarían no en sentido horario, sino en sentido antihorario. ¿Sí? Porque comprimiría, ¿sí? Fíjense, adiabáticamente, luego isotérmicamente y luego lo expando. Adiabáticamente, todo en sentido antihorario. Por lo tanto, el trabajo en este caso sería negativo porque sobre el sistema y absorbería calor de la menor temperatura y lo bombearía al de mayor temperatura. Bien, ese sería el ciclo inverso de Carnot o el ciclo de refrigeración. Vamos a ver, ¿me entendieron el ciclo de Carnot? Ahora vamos a ver los principios, ¿no? Los principios de Carnot en función de qué, lo fundamental. Entonces, según Kelvin y Planck, una máquina térmica no podía operar, no podía funcionar intercambiando calor con un solo depósito. Y un refrigerador no puede funcionar sin una entrada neta de energía de una fuente externa, ¿no? Yo debería tener un compresor para poder hacer andar esta máquina, ¿verdad? Bien, según esto, nacen los dos principios fundamentales. Principios, ¿no? Que son tomados como leyes, son leyes. Bueno, los principios son leyes, ¿verdad? Es decir, que no, nunca fueron refutados. Por eso tienen el carácter de ley. Y el primero de ellos dice: la eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la eficiencia de una reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Ese es el primero, ¿sí? El segundo dice: la eficiencia de todas las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos depósitos son iguales. Bien, vamos a demostrar la primera, es decir, aquella que decía que la eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la reversible. Entre los dos mismos fuentes, ojo, ¿no? Siempre T1 y T2. Entonces, para demostrar esto, lo vamos a hacer desde un punto de vista negacionista, en lo cual las demostraciones matemáticas saben ser: si tengo una hipótesis que niega, debería tener una demostración y una conclusión que llegamos también negativa o negando esa proposición, ¿no? ¿Cuál es la proposición? Bueno, veamos, dice: si yo considero
una máquina térmica que opera siempre los mismos depósitos, una reversible y la otra irreversible, ¿lo alcanzan a ver? Una reversible y la otra irreversible y reversible. ¿Se ve la figura, chicos? Sí, profe, se las llegan a Bien. ver. Entonces, le digo que a cada máquina se le suministra una cantidad de calor de la fuente más caliente, por eso es hot, o caliente, y la cantidad de trabajo producida por la máquina térmica reversible, vamos a ver, y a otra cantidad producida por la irreversible es W. Una, fíjense, W reversible y W irreversible, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer negando? Entonces vamos a decir que en violación del primer principio de Carnot, que era esto que estamos diciendo, se supone que la máquina térmica irreversible tiene mayor rendimiento o eficiencia térmica que la reversible. Por ello, entonces, entregaría más trabajo que la reversible. Recuerden que la eficiencia era lo útil sobre lo que se le entregaba. La máquina térmica reversible, entonces, se invierte y opera como un refrigerador. Este, que ahora opera como refrigerador, va a hacer las condiciones de bombeo de ese calor, ¿verdad? Absorbiendo una cantidad de calor reversible y va a rechazar o va a bombear al depósito de mayor temperatura ese flujo calórico. ¿Se va entendiendo? Como esta máquina es reversible, yo la puedo invertir, por eso tiene la línea de punto. Entonces puede absorber este calor y devolverlo o llevarlo, bombearlo hacia la fuente térmica de mayor temperatura. Si tomo el conjunto de las dos máquinas, va a quedar en definitiva esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se anularía y van a quedar solamente las flechas positivas, y lo que implicaría decir que el refrigerador rechaza calor en una cantidad Q sub H en el depósito de alta temperatura, y la máquina térmica irreversible recibe la misma cantidad de calor de este depósito y lo intercambia en calor neto para este depósito, o el intercambio va a ser cero, ¿sí? De modo que podría eliminarse al tener la descarga del refrigerador. Y queda, como les dije, este último sistema. ¿Qué quiere decir entonces? Ahora, considerando el refrigerador y la máquina irreversible, el conjunto va a ser que se va a producir una cantidad neta de trabajo igual que el irreversible menos el reversible. Si se produce, va a ser un calor positivo, del cual, al tener este trabajo y ese valor mayor, la eficiencia térmica del irreversible va a ser mayor que la eficiencia térmica del reversible. Por lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque fíjense, va a estar tomando de una sola fuente y no lo va a devolver, que era el otro enunciado del segundo principio que estamos negando. Entonces esto no puede ser. Al no poder ser esto, tampoco puede ser la hipótesis que habíamos negado al principio, en la cual decíamos que la máquina térmica irreversible tenía mayor eficiencia. Es decir, que negando una hipótesis llegamos a la demostración negando la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si negamos, quiere decir que no se puede efectuar. Por lo tanto, nunca una máquina térmica irreversible va a tener un rendimiento o eficiencia térmica mayor que la reversible. ¿Se entiende? Como negando la hipótesis llego a la conclusión de que voy a estar en contra de la ley de la termodinámica, que había una direccionalidad que nos decía que era necesario entregar una determinada cantidad al sumidero para que pueda esta máquina realizar trabajo. ¿Recuerdan? Entonces, si yo digo que esta es mayor negando el primera ley de Carnot, llego a la negación del segundo principio. Hay concordancia. Entonces quiere decir que no es correcto interpretar que el rendimiento de la
máquina térmica irreversible tenga mayor eficiencia. ¿Se entendió la demostración? Bien. Vamos a la demostración del segundo. ¿Qué decía el segundo? Recuerden, a ver, volvamos, no perdamos de vista el segundo. Si tengo dos máquinas térmicas reversibles entre las dos mismas fuentes, sus rendimientos serían iguales. Eso es el segundo principio. Epa, ya me pasa. Acá está. Entonces, vamos a tener dos máquinas, dice, a ver, demostración, en este caso resulta más irreversible, espera. Sí. Entonces, bueno, vamos a demostrar el segundo principio. Para demostrar el segundo principio, vamos a colocar dos máquinas reversibles y vamos a decir que una de ellas tiene un rendimiento mayor. Entonces, negamos aquello, vamos a decir que la irreversible tiene mayor, a la reversible la invertimos, cuando la invertimos vamos a ver que se sustituyen o se cancelan, se simplifican, como ustedes quieran, los calores tanto de la línea de punto como la de continua, y vamos a ver que también vamos a terminar negando el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Entonces, diciendo que si una máquina térmica reversible tiene mayor rendimiento, no puede cumplir con el segundo principio de la termodinámica, por lo tanto las dos deberían ser iguales. ¿Se entiende? Esa sería, nunca una máquina térmica reversible debe tener un rendimiento mayor que la otra, porque va a producir esa negación del segundo principio, que al último no va a ser una máquina térmica porque tendría que cumplir con los dos principios para poder ser una máquina térmica reversible. Por lo tanto, decimos que, negando lo primero, que habíamos dicho que una de las máquinas térmicas tenía mayor rendimiento que la otra, llegamos a la negación diciendo que no puede por la ejecución del segundo principio. Por lo tanto, la conclusión que las dos máquinas reversibles deberían ser de igual eficiencia térmica. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunto, si no les vuelvo a repetir. Sí, profe, se va entendiendo. Bien. No se olviden que al ser una máquina reversible yo puedo invertir, ¿no? Por eso decimos que podríamos hacer lo que hicimos. Y cuando dos máquinas térmicas reversibles operan entre las dos mismas fuentes, su rendimiento, su eficiencia son iguales, ¿sí? Entonces, la máquina térmica que va a operar efectuando estos procesos, dos isotérmicos y dos adiabáticos que van a concluir en el ciclo de Carnot, se le dan llamar máquina térmica de Carnot. Por lo tanto, la eficiencia, habíamos dicho que era la cantidad de trabajo útil que efectuaba con respecto a lo que recibía. Un poco para no complicar la placa no se los puse. Luego hago distribución y veo que se simplifica y me queda 1 sobre Q sub L, siendo el de menor temperatura con respecto al de mayor. Por eso Q sub H es la transferencia de calor desde la fuente y Q sub L es la transferencia de calor desde la máquina al sumidero o al medio ambiente. Como habíamos visto ya en el principio cero, que el cociente de los calores lo podía poner en función de las temperaturas, quiere decir que la eficiencia térmica de Carnot la puedo expresar también en función de las temperaturas termodinámicas. Es decir, que quedaría que la eficiencia térmica de esa máquina de Carnot va a ser 1 menos la de menor temperatura con respecto a la de mayor temperatura. Cociente, ¿no? Bien,
¿Se entendió cómo pasamos antes? Recuerden que esto veníamos por la demostración cuando hacíamos el principio cero. ¿Se acuerdan que poníamos una función, luego poníamos dos máquinas a distintas temperaturas con respecto a una tercera que estaba en la misma fuente y lográbamos demostrar que los cocientes de los calores entre ellas era igual al cociente de las temperaturas? ¿Recuerdan eso? De allí ya acabamos que era necesario colocar un elemento que podíamos determinar o colocar para determinar las temperaturas. De allí nace el principio cero de la termodinámica, ¿sí? Bien. Entonces, la eficiencia térmica de una máquina de Carnot o de una máquina cualquiera que va a operar en esos ciclos de tipo reversible va a estar representada por 1 menos el cociente de la temperatura menor respecto a la mayor. Esta relación, como les dije, se conoce como eficiencia de Carnot, ya que la máquina térmica de Carnot va a ser reversible y es la más conocida como su máxima eficiencia. Esta es la máquina que obtendría el porcentaje, el 100%. ¿Por qué? Porque todos los procesos son reversibles, los puedo invertir y puedo obtener desde el trabajo el calor y lo puedo bombear hacia la fuente. Como veíamos recién, totalmente invertido, ¿verdad? Entonces, todas las máquinas irreversibles concluiríamos que son las reales, que operan entre estas mismas fuentes, estas mismas temperaturas, tendrían una eficiencia más baja por lo que acabamos de ver. Ya que dos máquinas reversibles tenían la misma eficiencia, entonces una irreversible tendría menos eficiencia, ¿sí? Entonces, una máquina térmica real no puede alcanzar ese valor de eficiencia máxima, modelo teórico, porque es imposible eliminar por completo la irreversibilidad que tienen los procesos, que tiene el ciclo real, ¿sí? Entonces, la ecuación de la eficiencia siempre se colocan en función de la temperatura absoluta, ¿no? Nunca lo coloquemos en función del grado Celsius o Fahrenheit, porque decíamos que las temperaturas absolutas, de ahí a donde veíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las temperaturas termodinámicas, en las cuales no dependía del fluido, ¿sí? Por eso siempre lo tenemos que expresar en las temperaturas termodinámica, la temperatura representada por la T mayúscula. La eficiencia térmica de máquinas térmicas reales y reversibles que operan en estos mismos límites de temperatura se comparan en función de su rendimiento y vamos a tener tres conclusiones fundamentales. En este lado tengo la eficiencia térmica de las máquinas reales o irreversibles y las reversibles. Una máquina térmica reversible va a tener la misma eficiencia térmica, ¿verdad? Si son reversibles. Mientras la irreversible va a ser este rendimiento del irreversible menor que el reversible. Y lo que nunca puede suceder es que la máquina térmica irreversible o real tenga mayor rendimiento que la reversible. Estas son las conclusiones que sacamos analizando el ciclo y los procesos y las leyes de Carnot. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando sean reversibles. ¿Cuándo va a ser lo real? Que lo irreversible sea menor que lo reversible, que el rendimiento de la máquina térmica real es menor que la eficiencia de la máquina térmica reversible. Nunca va a suceder, jamás, que la eficiencia de una máquina térmica real sea mayor que la térmica reversible. ¿Por qué? Por las irreversibilidades. Siempre va a existir irreversibilidades. ¿Cómo cuáles? La fricción, los procesos de aquello que decíamos que la energía interna se mantenía constante, en los procesos isotérmicos. ¿Se acuerda que veíamos que en los gases reales esto no se producía? ¿Se acuerdan? De ahí venía la ley de Joule. Bueno,
Entonces, me está queriendo decir que ese gas tampoco es ideal. Siempre va a ser un gas real. ¿Por qué? Porque va a cumplir con aquellas irreversibilidades. Entonces, todas las máquinas térmicas en las cuales supusimos toda aquella teoría de cinética de los gases, que es un gas ideal, bueno, aquello sí va a llegar al 100%. Pero como eso en la realidad no es factible, entonces siempre va a existir este tipo de irreversibilidad. ¿Me van entendiendo? Desde el punto de vista físico, que les puse el ejemplo de la fricción, siempre va a existir la fricción, y desde el punto de vista termodinámico, que esos gases ideales no van a cumplir con esa ley de variación de la energía interna igual a cero. Bien. Como conclusión, entonces, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor. ¿Que quién? Que la reversible. La eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos depósitos, ¿cómo son? Las mismas. ¿Por qué? Porque cumplen con la segunda ley de Carnot. La eficiencia térmica de las máquinas térmicas reales puede maximizarse al suministrar calor a una temperatura más alta posible, limitada por supuesto por la resistencia mecánica y tecnológica de la máquina, y se desecha calor a la mínima posible, que es aquel en el cual yo pongo en contacto con el sumidero, sea este el medio ambiente, río, lago, en fin. Eso sería la conclusión de todo lo que vimos como el ciclo de Carnot, ¿sí? Fíjense ustedes entonces, los depósitos de alta temperatura y más bajo, la máquina térmica 1 siempre menor que la 2, porque es irreversible, no sé si ahí se alcanza a ver. Y entre dos máquinas reversibles, su rendimiento es igual. ¿Está bien esto? Podemos seguir. Vamos al concepto ahora de máquinas térmicas. Para avanzar un poquito más, ya que me queda... Sí, me queda... Tenemos hasta las 6:30, ¿no? Tenemos unos minutos. Sí, profe, queda Sí. todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a ir hacia lo que serían las máquinas térmicas. Vamos a ver que una máquina térmica es aquella en la que necesita esa transformación de calor hacia trabajo, unos ciertos elementos mecánicos, y esos elementos mecánicos van a conformar lo que se dan a llamar máquina térmica. De tal forma o de tal sistema podemos decir que todo el calor que tiene estos gases o este gas encerrado en ese cilindro con el pistón va a transformarse en calor, ¿sí? Entonces, ese trabajo es convertido en calor directamente y ese calor requiere el uso, como le dije, de algún dispositivo, como puede ser el de biela-manivela, y ese dispositivo o esa transformación de elementos mecánicos que me va a permitir la transformación a trabajo, se dan a llamar máquina térmica. ¿Por qué? Porque transforma la energía térmica en trabajo. ¿Gracias a qué? A ese dispositivo. En este caso, bueno, pusimos de ejemplo el sistema biela-manivela, que no es el único, ¿no? Ya vamos a ver que existen otros dispositivos, que está la turbina, está el motor Wankel, en fin, hay otros dispositivos. Pero como es el más utilizado y el más arraigado y el más fácil de entender, vemos que el sistema este del pistón encerrado en un cilindro con una bielita que tiene un excéntrico que me va a transformar en un movimiento circular, le damos en llamar máquina térmica al dispositivo biela-manivela. No sé si lo interpreta sobre todo alguien que no haya estado en contacto nunca con un motorcito. ¿Lo interpretan? ¿Puedo seguir? Sí, profe, siga. Vamos. Entonces, las máquinas térmicas difieren, como les decía, considerablemente una con respecto de otra en cuanto al mecanismo, si se quiere, porque no es lo mismo la rotativa, no es lo mismo la del cohete, no es lo mismo que la de la moto, el pistón, ¿verdad? Pero sí tienen algo en común,
son 4 ítems fundamentales, por lo cual uno puede definirlas. ¿Cuáles son? Recibe calor de una fuente térmica de alta temperatura, que sería una forma de transformar la energía, ya sea solar, un horno, un hogar de petróleo, reactores nucleares, etc. La segunda consideración es que convierte todo, bueno, ya vamos a ver si todo, ¿no? Convierte parte de ese calor en trabajo. Normalmente en un eje, en una flecha, ya sea por alguno de los dispositivos, entregando trabajo hacia el medio, ¿verdad? Luego, la tercera característica importante es que liberan ese calor de desecho remanente en un sumidero a una menor temperatura, que sería la atmósfera, río, lago, laguna, en fin, a donde yo enfríe. Y por último, tienen que operar en un ciclo. Acá cuando hablamos de un ciclo medio que está difuso, pero se está refiriendo al ciclo mecánico, ¿no? Que también va a operar en un ciclo termodinámico. De las dos concepciones va a tener que operar en un ciclo, tanto mecánico como termodinámico. Estas son las 4 características, las 4 condiciones fundamentales para definir una máquina térmica. Recibe calor de una fuente térmica, convierte el calor en trabajo, devuelve parte de ese calor al sumidero, el de menor temperatura, y opera en un ciclo. Sí o sí tienen que ser esas características que no van a definir una máquina térmica. Entonces, para que puedan desarrollar ese ciclo mecánico y ese ciclo termodinámico, las máquinas térmicas necesitan de un fluido que desarrolle esos procesos, que cumpla ese ciclo. Ese fluido se le da a llamar fluido de trabajo. Fluido que permite accionar, en el ejemplo que pusimos, el pistón para que lo pueda desplazar y de esa manera obtener el movimiento rotativo en la flecha o en el eje. El término muchas veces se lo utiliza en un aspecto amplio para incluir dispositivos que producen todo tipo de trabajo y que van a operar en un ciclo termodinámico, ¿no? Este ciclo termodinámico, lógicamente, tiene que tener una fuente y un sumidero. Hay dispositivos en los cuales directamente operan en función de los gases producto de la combustión. Bueno, no lo puse, pero hay otros dispositivos que operan directamente con este fluido de trabajo, con una combustión aparte, que son las máquinas de combustión externa, ¿no? Es decir, que lo fundamental es esto, que tengan ese fluido de trabajo, que desarrollen el trabajo, y que ese fluido debería, hipotéticamente, experimentar un ciclo. El ciclo, en este caso, termodinámico, ¿no? Es decir, que debería ser cerrado. ¿Se entiende? El mismo fluido de trabajo que se expandió, tiene que ser el que se comprime y vuelve al punto 1 del ciclo. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, me van interpretando. Fíjense todas las características que deberíamos de abordar y tener en cuenta para hablar de una máquina térmica. No es así nomás el voleo de decir, es una máquina térmica. No, tenemos que analizar. Si tiene una fuente térmica, si cumple un ciclo mecánico, si cumple un ciclo termodinámico, si devuelve calor a un sumidero y si además entrega trabajo. Ahí concluiría la definición de máquina térmica. Para hacer las consideraciones de estos ciclos de potencia, deberíamos ir haciendo algunas hipótesis en las cuales vamos viendo que apuntamos hacia el modelo ideal, que sería aquel de la eficiencia térmica de Carnot, en el cual no implica tener ningún tipo de irreversibilidad, mucho menos fricción,
Y tampoco que en las tuberías y dispositivos como los intercambiadores de calor existiese o existiera alguna irreversibilidad, por lo tanto perderíamos también. No estoy hablando luego ya orientado hacia las máquinas térmicas de combustión externa en las cuales necesitan otros dispositivos para concluir con el ciclo mecánico. Todos los procesos de expansión, compresión, ocurren en forma de cuasi equilibrio. ¿Se acuerdan que era el cuasi equilibrio? Era ese infinitésimo que había un desequilibrio y luego lo equilibraba y así sucesivamente hasta concluir el proceso que lo hacíamos casi en equilibrio. Eso es lo que quería decir cuasi equilibrio. Todas las tuberías que conectan las diferentes componentes, si correspondiese, están bien aislados y no transfiere calor, por lo tanto eliminaríamos todas esas irreversibilidades. Se ignoran también la variación de energía cinética y energía potenciales porque no es que no existan, sino que son tan pequeñas con respecto a lo que estamos considerando que lo consideramos como que tienden a ser. Vamos ahora hacia el concepto o suposición de que es aire estándar. Esto es muy importante para las máquinas térmicas por considerar como si fuese el aire un gas ideal cuando circula durante todo el ciclo. Los ciclos de potencia de gases reales son bastante complejos y no son tan fáciles de modelar y de estudiar. Por lo tanto, nos hace falta esto, un fluido de trabajo, si se quiere, que sea un gas ideal. Entonces vamos a considerar esta suposición de lo que se dan llamar suposiciones de aire estándar, que debería de concluir o poseer, para decir que estamos en presencia de las suposiciones de aire estándar, con estas 4 hipótesis. Por eso se las remarqué en la placa así como la están viendo. La están viendo, ¿no? Se va cambiando la placa porque por ahí me quedo hablando y nadie me dice nada. ¿Vamos bien? ¿Estamos en las suposiciones de aire estándar? Sí, Sí, profe, se se fueron Sí, cambiando profe. bien. Perfecto. Bueno, entonces dice, el fluido de trabajo es siempre aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como gas ideal. Fíjense lo que me está diciendo, que si yo trabajaría, esto puede ser en una máquina de combustión externa, ¿no? Entre el aire siempre va a decir, pero supongamos que sea un motorcito de la moto, del auto. ¿Qué pasaría si yo siempre le hago circular el mismo fluido cuando le inyecto el combustible que me tiene que entregar la cantidad de calor? ¿Va a combustionar bien ese combustible? En la realidad le No estoy va a preguntando. aprender. Y no, ¿por qué? Porque va a ir mermando el porcentaje de aire, por ende de oxígeno, en función de los gases que van reciclándose. Combustiona los gases que el fluido de trabajo lo vuelvo a incluir al ciclo, pero le estoy incorporando gases producto de la combustión, no le estoy incorporando oxígeno. ¿Mm? Bien, fíjense cómo es modelo ideal. El segundo punto para considerar como suposición de gas ideal y de aire estándar, dice, todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. ¿Mm? También, ideal. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor. Como que yo le sacaba ese elemento a la tapa de cilindro que era aislante y le colocaba un elemento que me da calor. Y yo no tengo en la naturaleza algo que pueda traer caliente, lo ponga luego que mantenga temperatura constante, ¿verdad? Fíjense cómo es algo ideal también. ¿Por qué? Porque si yo le inyecto un combustible, en el ejemplo que estamos suponiendo, tiene que combustionar para que me entregue esa cantidad de calor. ¿Mm? Entonces, el proceso de combustión que le estoy hablando, le voy a sustituir por uno de adición de calor, como que mágicamente traigo una tapa de cilindro ya caliente y se la coloco y me va a expandir el aire teóricamente estándar y va a expansionar. Fíjense todo
las suposiciones teóricas que voy a necesitar en el ciclo de Carnot, que son necesarias para este ciclo de Carnot, de tenerlo como un modelo ideal a seguir de su máxima eficiencia. Por último dice... Disculpe, profe. Sí. Pregunte. Pero yo podría, por ejemplo, quemando combustible en una caldera, mantener una fuente caliente permanente. Ah, sí, y si no tenés más combustible. Ah, bueno, en ese caso no, pero la idea es no quedarse sin combustible. Y si de eso se trata, piola. ¿Cómo harías para eso? Justamente. Y el segundo principio de la termodinámica te lo va a negar también. Porque esa cantidad de calor que tú tienes ahí va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a ir hacia el que menos temperatura tiene, por la direccionalidad. Entonces se va a tender a enfriarse. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Te das cuenta? Esto te está diciendo como que mágicamente tienes el bloque caliente y se los coloca. Como si yo tuviese un sol, el astro rey nuestro, y te lo coloco. Así sí. Así sí. ¿Por qué? Porque el sol está permanentemente produciendo esa fisión nuclear que me va a dar permanentemente energía. Perfecto. Que es las investigaciones de energía renovable que se está estudiando ahora, ¿no? Le mandé, ahora que me acuerdo, le mandé, nadie me ha dicho nada, ¿no? Ni lo leyeron, ¿no? Al artículo. ¿El de los superconductores? Sí, señor. No lo leyeron. ¿Lo Sí, leyeron profe. al artículo de esta revista científica? Sí. Bueno, ya cuando terminemos vamos a ver. La clase pasada fue uno solo. El resto apagan la cámara, se van corriendo a buscarlo para leerlo. No, ya está, miren, ya les voy a mandar otro, me van a tener que sacar las conclusiones. Después van a querer una nota de concepto buena, ¿no? Bueno, de allí viene la nota de concepto. Miren qué importante leer eso, ¿no? ¿Lo entendieron lo que quería decir? Lástima que está muy relacionado al tercer principio de la termodinámica, pero es muy lindo, muy lindo. Bueno, no nos vamos del tema. El cuarto proceso dice que es el escape, ¿verdad? De los gases producto de la combustión, que lo saco hacia el medio, lo sustituyo por un proceso de rechazo de calor. Es como que volvería a tener un bloque muy conductor súper frío que absorbe ese calor. ¿Mm? Cosa que también es una suposición que lo consideramos como de aire estándar teórico, ¿verdad? Por eso está dentro de las consideraciones de esa suposición para poder hacer el estudio de este modelo de máquina térmica a seguir, que sería el que va a cumplir con el ciclo de Carnot. Entonces, esta suposición, ¿qué nos permite hacer o realizar? Considerar el análisis sin apartarse de manera significativa de los ciclos reales. Tratar de dar explicación, porque esto fue el nacimiento de la termodinámica. Tratar de dar respuesta a lo que era en aquel entonces la máquina de vapor. ¿Cómo obteníamos trabajo? ¿Cómo era posible? Y en función del estudio de esto es que don Carnot, tanto padre como hijo, trataban de ver cómo hacía para eficientizar al máximo. Las primeras máquinas de vapor condensaban adentro, imagínense, se rompía porque el agua era incompresible, entonces fueron buscando la manera de que no se condense adentro y ahí requerían una serie de otros elementos que ya lo vamos a ver y nace el ciclo de potencia de vapor, que no es lo mismo que el ciclo de potencia gas, que a la larga en la termodinámica se fue separando, pero seguimos con el ciclo de Carnot como máximo exponente a seguir. Donde vemos que se permite estudiar cualitativamente esa influencia de los parámetros principales en ese desempeño de esa máquina real. Ese desempeño, performance, como se conoce, de esa máquina
para tratar de ver, no, si le puedo obtener más eficiencia, ¿cómo? Inyectando de esta manera, tratando de colocarle un aceite súper de ultra alta temperatura, que son los aceites estos no naturales, de índole Los sintéticos. sintético, claro, que no llevan jabón, que no llevan nada, que no se dan cuenta cómo vamos operando de tal forma de buscar este modelo en el cual queremos obtener el máximo. Que siempre va a haber algo hacia el medio, que perder sí es un mal necesario, de que siempre vamos a tener que realizar un ciclo que deje un área, sí señor, ¿por qué? Porque el área va a representar o el calor en TS o el trabajo en PV que va a desarrollar esa máquina. Siempre es Disculpe, profe, lo necesario. estoy escuchando muy mal. No sé si será un problema mío o... Puede ser el mío, yo hice reclamo también que tenía problemas de internet como todo. No sé si los demás alumnos me están escuchando bien. Yo lo escucho bien, profe. Por mi De mi Yo parte parte también, también, profe, lo profe. escucho bien. Entonces eres tú. ¿Quién es? ¿Mesana? ¿Matías? Sí, soy yo, profe. Lo escucho todo entrecortado. Y vos sabés que a vos también se te escucha entrecortado. Pero bueno, esperemos que se te mejore y por lo menos hasta la hora de cierre. ¿Qué estábamos diciendo? Del desempeño, la performance de la máquina térmica en realidad. Buscamos que se asemejen y se modele como la de Carnot. Eso es tema de la materia que viene el año siguiente, en cuarto año. Y si Dios mediante puedo llegar a estar. Con eso concluimos lo que es el primer punto, que es ciclo de Carnot y suposiciones de aire estándar, todo el ciclo y principio de Carnot, que nos daba el modelo a seguir de todo lo que serían las máquinas térmicas. Lo que vendría ahora es estudiar cada uno ya de los ciclos de potencias reales que se dan comparándolo con el ciclo de Carnot. Para ello necesitamos saber cuáles son ciclo Otto, ciclo Diesel, Stirling y Ericsson, Brighton, Rankine. Bueno, Rankine es el de vapor. Todos los demás ciclos son de gas. En unos minutos, si me permiten, podemos hacer una breve introducción porque tengo unos minutos, ¿verdad? ¿Es hasta las 6:30? ¿O hasta las 6:15? Perdón, no me A acuerdo. las 6:30, profe. 6:30, profe. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver si podemos hacer por lo menos una introducción con respecto al ciclo Otto. Vamos a tratar de proyectar el ciclo Otto 1 que le llamo yo. Y me van a decir si lo pueden ustedes ver. ¿Se ve, chicos? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, se ve. Y yo le ponía el máximo. Tocando el librito, como le digo yo. ¿Lo ven bien ahora? Sí, profe. ¿Se cambia? No cambia, ¿cierto? No, No. ¿Y ahora? Ahora sí. ahora sí. Bueno. Me estaba retando la mano. Bien. Bueno, vamos a ver los ciclos de potencia ahora, reales, si quieren llamarlo, lo que quieren tender a asemejarse con el ciclo de Carnot. Uno de ellos es el ciclo Otto, que idealmente opera también en un ciclo donde vamos a describirlo en 4 procesos. Se le llama ciclo Otto también a volumen constante, porque la recepción del calor lo recibe en estas condiciones. Fíjense en un diagrama presión, volumen específico, lo recibe el calor a presión constante. Es decir que este ciclo, la característica fundamental, por eso se llama volumen constante, es la recepción del calor a través
de ese combustible que hago combustionar en la cámara de combustión a volumen constante. Este ciclo va a desarrollarse de acuerdo a lo que podemos ver, entrega o entra la admisión, teóricamente, aire y combustible, una mezcla, lo comprimo hasta B, en el mismísimo punto B le doy la inyección del combustible, combustiona rápidamente, porque esa es la particularidad de este tipo de combustible, y este es el ciclo que opera con nafta. La nafta, al ser muy explosiva, produce prácticamente, este sería el volumen de la cámara de combustión, volumen mínimo que va a desarrollar este ciclo. Recuerden que siempre estamos con el ejemplo del cilindro con el pistón. Como combustionó, eleva rápidamente la presión y la temperatura. Luego tengo una expansión de tipo adiabática. Quiere decir que no hay transferencia de calor hacia el medio. Luego elimino el calor a través de la eliminación de los gases producto de la combustión hacia el medio, volviendo hacia el ciclo mecánico o el ciclo termodinámico al punto en el cual comenzó nuevamente el ciclo. Fíjense que este también es un ciclo teórico donde los puntos son muy exactos, donde los puntos son efectivamente cambiados y exactamente cambiados, cada uno en su correspondiente apertura y cierre de válvula. Vamos a tener con estos procesos un sistema en el cual voy a tener una válvula de admisión, una válvula de escape, voy a tener un elemento que me produzca la ignición para darle la mayor temperatura posible a esa mezcla y comience el frente de llama por sí solo a evolucionar. Voy a tener un volumen máximo y un volumen mínimo que se le va a dar en llamar relación de compresión, que es las veces que yo puedo comprimir ese volumen. Generalmente se le llama de 7:1, de 8:1, de 9:1. Quiere decir las veces que yo comprimo hacia el volumen mínimo. Y el volumen mínimo sería el volumen que queda entre el punto muerto superior y la tapa de cilindro. ¿Qué significa punto muerto superior y punto muerto inferior? Como ustedes verán, y viéndolo verticalmente al pistón con respecto al cilindro, van a ver que está el pistón en su parte superior. Entonces va a tener un volumen superior y un punto muerto superior y un volumen cuando va hacia el mínimo, hacia el fondo, un punto muerto inferior, ¿verdad? Entonces, entre esos dos puntos muerto superior y punto muerto inferior, la velocidad lineal del pistón dentro del cilindro se va a hacer 2 veces 0, porque va a tener una velocidad lineal en un sentido y una velocidad lineal en otro sentido. Lo cual va a tener 2 puntos, que serían los muertos, la velocidad lineal del pistón en el cilindro, 0. ¿Se entiende? Miren, ¿se ve? Eso le estoy diciendo. Entonces, voy a tener que tener una válvula de admisión, una válvula de escape, voy a tener el sistema biela-manivela y un elemento que le entregue esa chispa. No sé si ustedes alcanzan a ver la chispa. ¿Se ve el video, chicos? Sí, se profe, ve, profe, profe, se se ve. ve. Ah, bien, bien. Sobre todo interpretando los 4 movimientos. Miren la admisión cómo es. Entra en celeste. Esa sería la admisión cuando está abierta la válvula de admisión. Y arriba van a ver una pequeña leva, que eso es lo que se le da en llamar el árbol de leva, que empuja el botador de la válvula que permite la apertura. Y eso está perfectamente reglado con la puesta a punto del motor. Todos esos elementos se eliminó como para que ustedes interpreten cuáles son los elementos fundamentales de tener en cuenta en una máquina de combustión externa de un ciclo Otto.
Lo demás lo vamos a ver el año que viene en la máquina, en la materia que se llama máquinas térmicas, y lo veríamos mucho más detalladamente. Recién veían todo el ciclo y está perfectamente explicado en cada uno de los componentes del ciclo. Fíjense que tiene letras. Esa letra le va explicando con los puntos, fíjense, el ciclo, ¿sí? Bueno, los demás ya les fui explicando cómo elimina los gases a alta temperatura, a la fuente a menor temperatura, es decir, al sumidero, y cómo se abre y se cierra efectuando, fíjense en este tipo de motor. ¿Cuántas vueltas da este es un excéntrico, ya vamos a ver el año que viene para qué sirve y todo lo demás. Pero ahora quiero que me interpreten cuáles son los elementos esenciales que necesita esta máquina térmica. Sería el pistón, el cilindro, las válvulas, el elemento que realiza la combustión y el eje o cigüeñal, ¿no? Sobre todo Agustina, ¿lo interpreta, lo ve algún día, algún momento, algún periodo de tiempo? ¿Usted vio una máquina de estas? ¿Desarmó un motor? No, nunca. Sí, sí, profe. Soy media tuerca yo también, así como dice. Qué Profe, bien, gracias, bueno. así que sí, no se preocupe. No me puedo preocupar. O alguno de los chicos, no sé si alguno tuvo o entiende o alguna vez vio esto, o si no, miren cómo efectuaría. Entonces, ¿cuántas vueltas va a dar? Y bueno, si por cada uno de los procesos, fíjense ustedes, me da una carrera significa media vuelta. 2 carreras, otra media vuelta. ¿Ven? Entonces, para que concluya el ciclo de 4 tiempos, me da 2 vueltas el cigüeñal, ¿eh? Mientras que los motores de 2 tiempos da 1 vuelta. Bien. ¿Lo ven al video? Sí. Sí, profe. Bueno, esto es lo que sucede en un motor de 4 tiempos, que es uno de los más usuales. Y fíjense cómo el movimiento alternativo lo transformó en el cigüeñal, que es el sistema biela-manivela, en un movimiento rotativo. Miren cómo pasa el puntito, o la flecha en la correa. Fíjense cómo del mismo eje, a través de la correa, puedo hacer mover el árbol de leva, que a través de la leva, el botador con su respectivo excéntrico va a permitir la apertura y cierre en tiempo preciso de cada una de las válvulas, perdón. La de admisión y las rojas son escape, admisión y escape, admisión y escape, ¿sí? Y esto que tiene arriba serían las bujías, que es lo que permite la combustión o la ignición de esa mezcla aire-combustible que se está combustionando y entregando. Esa es la fuente térmica que entregan este tipo de máquinas. Este es el ciclo Otto, chicos, ¿sí? ¿Por qué Otto? Porque se desarrolla a volumen constante. ¿Por qué a volumen constante? Fíjense que es tan rápida la combustión, es un instante. No sé si alcanzan a ver, no lo puedo detener, no tengo, lo subí así, no sé cómo hacerlo, pero algunos suben, si ustedes saben, suben la flechita para hacer pausa. Pero si yo pudiera, van a ver la combustión, que es el frente de llama, en un muy poquito espacio, que es volumen constante. ¿Cuál volumen? Y prácticamente el de cámara de combustión, que sería este volumen, B sub B. Lo realiza abruptamente desde, no sé si alcanzan a ver como fuego, la llamita. Bueno, eso es a volumen constante. ¿Por qué? Porque la nafta es muy combustionable, casi explosiva, de tal forma que le tengo que adicionar elementos antidetonantes. Tema de la otra materia, pero vamos al ciclo Otto, ¿sí? ¿Entendieron? Incluso, profe, creo que ahí se ve también el ciclo de encendido. 1, 4, 3, 2. Sí, señor, muy bien. ¿Por qué se hace eso? Para evitar las vibraciones, ¿no? 1, 4, 3, 2. Perfecto. También es tema de la otra materia, por eso no me quiero detener mucho, ¿sí? La otra Perdón, materia... sería 1, 3, 4, 2, ¿o no?
1, 3, 4, 2, sí. Que sería cuando se da la... sí, La explosión. la explosión. 1, 3, 4, 2, sí. Lo que estamos diciendo, chicos, es cuando aparece la llamita en el ciclo que pasa la flecha. Fíjense, 1, 3, 4, 2. 1, vámonos, 1, 3, es muy rápido. No lo puedo detener, pero es así, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita las vibraciones, si no sería como andaban los forte antes, que eran toda una vibración. Esto se elimina parte con vibración y parte con, fíjense, que tiene el pistón, es excéntrico, ¿no? Que es una forma de llevar energía para entregarla luego cuando hace falta. ¿Cuándo hace falta? En la compresión, tanto isotérmica como adiabática. ¿De dónde lo obtiene? De esta masa que se puso en inercia, en movimiento, y que hace que suba. Y una vez que arranca, por eso hace falta un motor eléctrico, ¿verdad? El motor eléctrico, ¿qué hace? Le da un movimiento a través del burro de arranque y por otro lado le doy la chispa, es decir, lo ayudo para que arranque. No sé si alguna vez vieron esos antiguos autos que había que ponerlo en contacto y darle con la mano, cuando no había burro de arranque, motor de arranque. Entonces, ¿qué hacíamos? Se poníamos en contacto para que dé la chispa y a su vez le cebábamos para que dé combustible y le dábamos con la manivela hasta que arrancaba, ¿no? Me lo contaron, ¿no? No lo viví. Mentira, el auto de mi viejo le tenía que ayudar. Teníamos un Peugeot que había que darle en invierno, ni les cuento. Pero bueno, ¿cómo cambiaron los tiempos? Ahora van a venir los híbridos. Dicen que en el 2030 ya va a ser una exigencia legal. Bueno, la eficiencia entonces del ciclo Otto vamos a tener en cuenta aplicando justamente el primer principio de la termodinámica, que era esto de poner en juego los distintos tipos de energía, y la energía sería el calor en que se va a utilizar en trabajo que se va a dar al medio y en aumentar la energía interna. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos de calores, un calor que lo recibimos a la fuente térmica y un calor que lo damos al sumidero. Por lo tanto, el calor frío y el calor caliente, hablando mal y me matarían los termodinámicos, el calor de la fuente térmica y el calor del sumidero, la diferencia me va a dar el trabajo, ¿sí? Que es lo útil. Por lo tanto, en la eficiencia térmica, lo útil, que es el trabajo, lo divido en lo que recibo. Esto es lo que le estoy diciendo. En valor absoluto, lo puedo poner la diferencia, distribuyo y tengo la eficiencia térmica sustituyendo. La clase que viene, vamos a demostrar cuánto vale la eficiencia térmica en un ciclo Otto y en función de qué lo puedo expresar, que va a estar en función de las relaciones de compresión. Por lo pronto, lo que hice es presentarles solamente lo que es el ciclo Otto. La clase que viene avanzaremos sobre el mismo. Y concluyendo, yo le pongo en consideración el ciclo de Carnot, el principio de Carnot, los principios de Carnot, que es la máquina térmica a seguir, el modelo a seguir, el que nos va a permitir comparar y buscar la mejor performance de la máquina en función de ese ciclo, que también usamos un ciclo mecánico ideal a través de un ciclo termodinámico teórico ideal con el uso de un elemento que le damos en llamar el aire estándar, que va a cumplir sus condiciones para ser aire estándar. Y también necesitaríamos la transformación de ese calor en trabajo por elementos que van a transformar ese movimiento en un eje que me va a dar trabajo. Esos elementos son máquinas térmicas y que van a necesitarse para definir una máquina térmica 4 elementos fundamentales. Una fuente térmica que dé calor, un fluido de trabajo que trabaje en un ciclo, que entregue calor al sumidero y que realice toda la máquina un ciclo.
tanto térmico como mecánico, ¿no? Eso es fundamental para poder empezar a entender cómo avanzó todo esto de la termodinámica hacia la obtención de trabajo. Tratar de que el hombre realice menos esfuerzo, tanto en transporte, máquinas, herramientas, ¿verdad? Y fue el auge luego cuando se descubrieron los turbopropulsores del transporte, ¿no? De la aviación y demás, que nos acercó al mundo y las distancias. Y luego viene toda la parte nuclear, si se quiere, los submarinos nucleares, los barcos nucleares y todo lo demás, que también son máquinas térmicas, ¿no? Miren cómo avanzó rápidamente toda esta historia, que se lo va a ver en el año que viene, en la historia, ustedes lo van a ver, pero un poco un pantallazo para que nos sirva estudiar todos los ciclos de potencia. Ahora lo vemos desde el punto de vista termodinámico y el año que viene vamos a ver ya pura y exclusivamente desde el punto de vista de las máquinas, cómo se hace para la transformación en sí, en su mejor performance de lo que sería el trabajo a través del calor. Terminé. Y los dejo libres. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Ninguna. No por mi parte, profe. Bien. Bueno, entonces, si no anda don Cana, sí. ¿Cómo opera un submarino? O sea, en cuanto al ¿Submarino nuclear? motor O nuclear. el submarino nuclear tiene un pequeño reactor nuclear, que ese reactor nuclear está transformando, ahora están estudiando la fisión, ¿no? Pero es por una fusión. Entrega energía nuclear. Esa energía nuclear lo pasa a lo que se le da a llamar agua pesada, que no es agua, ¿no? Es H2O3 o H3O3, hay distintos tipos de agua pesada. Esa agua pesada tiene la particularidad de no hervir o hierve a muy altas temperaturas, pero es enfriado el reactor por esta agua. El agua, esta pesada, que le doy en llama, tiene ahora otro nombre, bueno, pero es agua pesada, va a un intercambiador cerrado, no tiene contacto con el exterior porque tiene elementos radioactivos y absorbe energía de radiación, se pone en contacto con agua común. El agua común recibe tanto calor que produce vapor. Ese vapor es tan caliente que es vapor recalentado o sobrecalentado. Ya vamos a ver también la diferencia en máquinas térmicas. Y ese vapor se va a una turbina. La turbina es la que tiene unos álabes que a través de la expansión, ya sea de acción o reacción, la turbina hace mover el eje, y el eje la hélice. El eje es el propulsor del submarino. Tiene energía, muy poquita cantidad para andar infinidad de veces, inclusive si se le va gastando agua, lo va tomando del mismo mar y la destila. Y no solamente para el propulsor, sino también para hacer andar todos los elementos del barco, ¿no? Veamos un submarino, veamos un barco. Es decir, puedo hacer andar un transatlántico sin ningún problema desde la producción de energía eléctrica y la Sería lo producción. mismo que un reactor, digamos. O sea, Es un el reactor, proceso, claro. es un El reactor. motor sería el Y no tiene reactor. uno, tienen dos reactores. Tienen dos Ah. hélices para poner en Bien. mantenimiento uno y hacer andar el otro, y así sucesivamente. El único limitante que tiene es para proveeduría de la gente, si no andaría infinitamente. El de fisión sería para, digamos, aumentar el rendimiento y consumir menos combustible. Perdón, ¿cómo? No te El de entendí. fisión, o sea, el cambiarlo para uno de fisión sería aumentar el No, rendimiento. lo que pasa es que la fisión no es tan abrupta y alta la temperatura que no hay elementos que te estén aguantando. Y no se producía ahora por el estudio de sistema electromagnético que hace como un envoltorio de la energía. Por eso se los puse para que lo leyeran. Pero la Sí, fisión no es la división del isótopo por, no, digamos, no, ese es por fusión. reacción en cadena. Ese es fusión. La No es fisión fisión es, esa. no, la fisión es la unión. La que hace el Sol. Tenés No, dos la- átomos ¿No de es al hidrógeno. revés? No, Sí, al revés, profe. O sea, la reacción en cadena la hace la estoy fisión. confundido. Che, bueno, a ver, lo veamos. Una es
Yo sé que una es la del Sol, que transforma el hidrógeno en helio. Esa es la fusión nuclear. No, la fisión. Por alta Bueno. gravedad se unen los núcleos y se fusionan. No por alta gravedad, no, por O sea, temperatura. digamos por una fuerza muy grande, hace que se unan los núcleos y se fusiona y libera una gran cantidad de energía. Y bueno, y Bueno, hay puede ser, productos. puede ser. Bueno, a ver, lo leamos. Bueno, puede ser, puede ser. Eso no, eso creo que es muy alta la temperatura de tal modo que no había forma de contenerlo. Por eso estos grandes electroimanes lo que han hecho es contenerla, esa energía, y poder manejarla, entre comillas todavía, ¿no? Falta algo de tecnología en lo cual, por el momento es muy grande, como todas las cosas, como fueron las computadoras en su momento. No sé, por ahí tengo un artículo donde sale que era toda una pieza, una computadora, por las válvulas. Eran válvulas de vidrio, no existían los transistores o los de silicio. Luego sí, se inventó todo aquello y se fue reduciendo los tamaños. Pero por el momento es muy grande todavía ese electroimán para contener esa energía. Están buscando de otro tipo. Han llegado con el silicio, con la purificación, donde la entropía es cero, ¿vieron? Y podían hacer ese gran electroimán que contenía esa energía como un reservorio, fíjense, natural, y lo contiene. Es muy lindo. ¿Lo vieron? No, bueno, léanlo, les va a servir, luego lo comentamos. Y esto de fisión también. Puede ser que esté confundido, de verdad, puede ser fusión, partición, fisión. Bueno, veamos. ¿Se animan? Tienen el fin de semana para leer y lo discutimos, lo charlamos. No me aturdan, despacito, ¿no? Porque por ahí me contestan tan rápido que no puedo escucharlos individualmente. Bueno, voy a detener la grabación, si no estamos hablando ya de más, ¿no?